podría parecernos que se trata de una persona en concreto, pero en esa escena de secuestro, imaginaros que suben a 10 personas a un camión, esas personas saben dónde van a ir a parar, están en el camión, como hemos visto, por ejemplo, en algunas películas, como hablan, ¿no? O entre ellos, imaginaros en ese momento, intercambian sin querer un objeto, paran el camión, los bajan a todos, los asesinan y la persona que lleva ese objeto es una persona a la que no pertenece. Por lo tanto, siempre hay que realizar las muestras forenses y los análisis genéticos siempre que sea posible. Esos objetos, pues como veis, también una locomotora de una fosa de ferroviarios en Matallana de Valmadrigal. Pero también otro tipo de objetos, que son los que evidencian las causas de la muerte, ¿no? Por un lado, pues esas fracturas que aparecen en los huesos, pero también los orificios de bala que se pueden encontrar, o algo tan claro y específico como unos alambres que estaban atando a una de las víctimas que estaba enterrado en una fosa común en Chillón, en Ciudad Real. Estas evidencias tienen que quedar recogidas también en los informes técnicos, para que la justicia, como digo, si algún día decide investigar, tenga sobre la mesa todas las pruebas, absolutamente todas las pruebas de lo que pasó en esa fosa común y en ese crimen. Por último, en ese trabajo técnico, lo que se hace es reconstruir los restos y después hacerles un análisis antropológico, que consiste simplemente en leer los huesos. Leer los huesos para intentar saber el sexo, la edad y la altura de esa persona, así como también las enfermedades que pudiera tener o características físicas concretas, como si era manco, si era cojo, por ejemplo, todas esas cosas se reflejan en los huesos. Y lo que se hace también es un estudio de las evidencias de las causas de la muerte, si hay incisiones por arma blanca o si hay, como veis en pantalla, orificios de bala que demuestren que esas personas recibieron disparos con arma de fuego. En el momento en que los forenses hacen la identificación, lo que te dan son unos rangos, te dicen más o menos una edad, te dicen más o menos una altura. Ellos te dicen que puede ser una persona entre 25 y 35 años. Si los restos están muy bien, pueden acotarte mucho más. Si los restos están mal, no siempre los restos están bien conservados, como veis en la mayoría de las imágenes. Esos rangos pueden variar, hay veces que te pueden decir tiene entre 40 y 80 o a veces simplemente te pueden decir tiene más de 18 años y no te pueden dar un rango final. Por lo tanto, los análisis antropológicos son una fase más de esta identificación. Por poner un ejemplo muy fácil, una fosa de 2 personas, un chico de 18, un hombre de 63, los huesos son muy diferentes entre ellos y por lo tanto sería muy fácil identificarlos. En el caso, como veíamos antes, de una fosa de 14 personas, son muchas edades que se repiten, muchas alturas que se repiten y por lo tanto es mucho más difícil saber. En ese momento lo que se hace es una muestra de ADN, se intenta identificar a una persona, se extrae una parte pequeña del fémur, se extraen 2 molares que no tengan caries. Esas muestras de ADN son enviadas a los laboratorios, a un laboratorio genético. Todo lo que estáis viendo hasta ahora, todo este trabajo de investigación, de ir a buscar la fosa y el análisis antropológico, es una labor voluntaria en la mayoría de su trabajo, en el 90% del trabajo. Sin la ayuda de esa mano de obra voluntaria sería imposible hacer el trabajo que realiza a día de hoy la asociación. Además, es importante remarcar que a día de hoy estas muestras de ADN hasta el año 2012 se realizaban en un laboratorio en Madrid, pagando una factura de 600 euros. También quiero remarcar que la asociación, desde el momento en que se crea, dice y tiene un principio básico, que es que los familiares no tienen que pagar ni un solo euro por todo este proceso que se haga. Es el Estado el que tiene que hacerse cargo de esto y en caso de que no lo haga el Estado, las familias son el último eslabón de personas que tienen que pagar estas desapariciones, porque a nadie se le ocurre que los padres de Marta del Castillo tengan que pagar las costas de la búsqueda de su hija. Y nadie pensamos que tenga que ser así. Pues nosotros creemos que a estas personas también merecen el mismo derecho, por lo tanto el Estado tiene que hacerse cargo de ello. Además, las muestras de ADN a día de hoy se están realizando en Argentina. El equipo de antropología forense de Argentina, uno de los más famosos que existen en el mundo, podemos hablar de los estudiantes mexicanos o muchos de los laboratorios que se abren en el mundo de derechos humanos, son inaugurados por este equipo de antropología forense de Argentina. Ellos decidieron ayudar a la asociación y a día de hoy nosotros les entregamos las muestras de
de los esqueletos que nosotros exhumamos en cada fosa son enviadas a Argentina y allí de manera totalmente gratuita nos realizan esas muestras genéticas, lo que nos permite a nosotros, con el dinero que nosotros tenemos, abrir más fosas, buscar más fosas e intentar buscar y ayudar a muchas más familias. Y por último, llegamos a la parte más importante de nuestro trabajo, que no es otra que entregar los restos a sus familiares. Nosotros normalmente queremos que sea un acto público, como el que tenemos hoy aquí, en el que estén presentes pues, el alcalde, los concejales, etc. ¿Por qué queremos eso? Porque creemos que a día de hoy, si matan a 3 personas en un pueblo, seguro que se baja la bandera media asta y se hace un homenaje por esas personas. Nosotros en este caso también creemos que pasa exactamente lo mismo. Son personas que fueron asesinadas en un pueblo y que por lo tanto merecen un homenaje y el apoyo de las familias. Para las familias lo que buscan al final es algo como lo que veis en pantalla, que no es otra cosa que poder enterrar a sus muertos en un cementerio, que al fin y al cabo todos tenemos el derecho de tenerlos allí. Y para hablar un poco ya de las dificultades que tenemos en nuestro trabajo, principalmente, la principal es el paso del tiempo. Están muriendo los familiares que reclaman, los hijos sobre todo, los hermanos. Sigue la generación de los nietos, que es la que mantiene a día de hoy sobre todo viva la esperanza de la recuperación de todos estos cuerpos, pero mueren también los testimonios, las personas que saben dónde están las fosas, quiénes son las personas que están en esas fosas, o al menos el número de personas que están en ellas. Por lo tanto, el paso del tiempo, cada vez llegamos más tarde a los lugares. Es curioso cómo llegas a un pueblo y mucha gente te termina diciendo: si hubierais venido hace un año, la persona que tenía la información os lo hubiera podido dar, pero lamentablemente ya se ha muerto. Otro de las dificultades es la justicia y lo que en este caso podríamos decirlo entrecomillado, esos gobiernos democráticos, ¿no? Una democracia no se puede cimentar sobre 114.000 personas desaparecidas, pero lamentablemente la justicia en este país no hace nada por estos crímenes, absolutamente nada. Cuando ponemos la denuncia, ellos dicen que no pueden ser investigados y por lo tanto nosotros obtenemos la cadena de custodia y seguimos todo el proceso para identificar a estas personas y ayudar a estas familias. Esta dificultad, por ejemplo, por ejemplificar un poco, cuando Baltasar Garzón dice que estos crímenes tienen que investigarse en el año 2008, independientemente de lo que pueda pensar la gente del juez Baltasar Garzón, no vamos a entrar en esos detalles, pero cuando un juez ha dicho que se tienen que abrir las fosas comunes en España, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica recibió centenares de peticiones de familiares que querían saber dónde estaban los suyos. Y eso simplemente porque sintieron que había alguien desde la justicia que podía ayudarles. Cuando se crea la Ley de Memoria Histórica, que nosotros la verdad es que criticamos bastante porque no soluciona nuestros problemas cuando estamos trabajando en campo, pues pasa exactamente lo mismo. Muchas familias se ponen en contacto con nosotros para saber dónde están sus desaparecidos. Eso demuestra la falta que hace que la justicia y que los gobiernos en España pongan mano dura y digan que por fin se tiene que hacer este trabajo, como se hace en Argentina, en Chile, y al fin y al cabo desde España se dice cómo se tiene que hacer ese trabajo. Tenemos que pensar que nosotros hemos dicho cómo se tienen que recuperar los desaparecidos en Argentina, pero en ningún momento nadie se ha planteado que en España hay tantos desaparecidos. Entonces a veces hay que mirarse un poco a sí mismo y ser un poco más autocrítico. Y por último, y para mí la más importante, es la dificultad del miedo. A día de hoy, cuando llegas a un pueblo, la gente a veces ni te habla, te mira de lejos. A veces se acerca alguno, pero cuando viene y te cuenta lo que ellos saben, pues bajan la voz. A veces susurran incluso, intentando darte un poco de información. Otros miran alrededor, que no haya nadie que les esté mirando. Hay mucho miedo, muchísimo miedo en España todavía, aunque podamos pensar que no. Por eso es importante, y ese miedo también se acabaría si esa justicia y ese gobierno ayudaran a estas familias y dijeran que este trabajo se tiene que hacer ya. Y al final una imagen como esta, donde centenares de personas arropan a una mujer que va a enterrar a su padre, es lo que demuestra realmente el verdadero fin de este trabajo, ¿no? Y la necesidad de que se haga. Y para poner un punto final a mi exposición,
Os quiero contar la historia de Anselmo y Leopoldina. Anselmo es un hijo de un desaparecido en Chillón, en Ciudad Real. Estábamos trabajando, era noviembre de 2011, hacía muchísimo frío. Como veis en pantalla están bien abrigaditos. Bueno, nosotros llevábamos 16 días trabajando y subimos un momento, la fosa estaba a 2 metros de profundidad, subimos a hablar con Anselmo y dijimos, bueno, vamos a decirle que se vayan a casa, ¿no? Que hace mucho frío, que no hace falta que esperen aquí, si hay alguna novedad, pues los iremos a buscar a casa o lo que sea, ¿no? Bueno, pues subimos a hablar con Anselmo y le planteamos esto y Anselmo contestó: mira, René, llevo 73 años sin ver a mi padre y este es el único momento que tengo para estar con él. Después de esto, bueno, si alguien se sigue preguntando por qué creemos que es necesaria esta labor, pues creo que ahora ya tiene la respuesta. Muchas gracias.